La explotación minera, los beneficios de cosechar los minerales. Nos habla hoy nuestro invitado especial, Cristóbal Hay, un norteamericano casado con una hondureña, con dos hijos, con más de 10 años de permanecer en el país. Habla sobre este importante tema con nosotros. Bienvenido, Cristóbal. Un gusto tenerlo acá con nosotros en los estudios de Línea Abierta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto de experiencia, Cristóbal, en explotación o en cosechar los minerales? Un poco más de 10 años. 10 años. Sí. ¿Cómo nació la idea de venir acá a Honduras? Tuve un amigo, un latino, trabajábamos juntos en la construcción. Eso fue en Kansas City, Missouri. Mi primer amigo latino, hondureño, me invitó a Honduras en 2007. Y de ahí en 2008 tomé la decisión de venir aquí y me enamoré. Entonces aquí me quedo. ¿Aquí se enamoró de una hondureña? Sí. ¿De dónde? ¿De Catacamas? Aquí de Catacamas. Ah, bien. 10 años Sí. de estar casado. 7 ya. 7 ya. Sí, Con 2 hijos, ¿verdad? con 2. Pero antes explotaba usted o cosechaba o conocía de lo que eran los minerales. No, antes no. ¿Cómo vino la idea de poder experimentar esta actividad? Bueno, estudié en una escuela bíblica cuando tuve 18 años hasta 23. Y ahí llegó un muchacho, un señor de Australia, y lo explicó a nosotros la importancia de oro y plata como moneda. Y como yo siempre soy como un estudiante de las cosas, soy un buscador de la verdad, en 2008, cuando tuve 24 años y llegó la caída del mercado de las casas, yo tenía mis empresas allá, tenía una compañía de pintura y tenía una casa que ya era una inversión, tenía una camioneta de doble, empujaba nieve. Y cuando se cayó ese golpe, la economía en 2008, tomé la decisión de ser un buscador de oro y serlo acá en Honduras. Y como mi amigo me invitó, bueno, entonces aquí nos reunimos nosotros y así empezó. Hace 10 años, este mes, entró a Honduras. ¿Dónde fue su primera experiencia en cosechar oro? Que es su mayor virtud, ¿verdad? Sí. Primeramente en Mangulili Olancho. Ok. Sí. ¿Y ahí a dónde? ¿A dónde en Mangulili? ¿Qué sector? ¿Río o en qué área? Well, hay un lugar que se llama Camalotío. Es una aldeyita pequeñito. Es un lugar conocido por la minería. Había muchos exploradores ahí ya por décadas, más bien por 100 años y más, personas trabajando cosechando oro de río y también del cerro. Y he leído de ese lugar en un libro que fue escrito en 1860 de un explorador norteamericano que contó sobre de ese lugar. Hay bastante oro ahí en ese sector. Sí, siempre hay. Cuando llegué no había muchas personas trabajando en el río. Llevé herramientas yo como panas y después de la primera temporada de oro ahí, ya la gente empezaba a buscar y lo encontraron mucho. En los 2-3 años después había bastantes personas trabajando en el río. Y todavía ahí tienen bastantes partes de la mina, que es de la piedra dura, que es de la montaña, donde no han explotado, donde no han cosechado todavía. Ahora, Cristóbal, interesante esa experiencia. ¿Cuánto fue lo que sacó de oro en esa primera experiencia? Casi ni para pagar los gastos, como no tenía experiencia, no sabía español, no sabía lo que estaba haciendo, solo leí, estudié en libros y no tenía Poquito. Pérdida, era una pérdida económica. Pero sí, saqué unos poquitos gramitos de oro esa primera temporada. ¿Era oro? ¿Era oro? Sí, saqué oro. ¿Y cómo sabía que era oro? Bueno, porque las cosas el oro número 1 es amarillo. Sí. Entonces, por las cosas físicas del oro, uno se conoce.
y de lo demás había gente ahí que estaban conmigo, acompañándome, que conoció el oro, que ellos trabajaban el oro. Entonces ahí estaban ellos conmigo y así fue, así me empecé. ¿Y el mayor logro de haber sacado oro? El mayor logro es que los anillos de la boda de mi esposa, hay 2 anillos, ¿verdad? Uno de comprometido y otro es de la boda. De boda. Los 2 están hechas con oro que lo saqué yo personalmente de 2 diferentes quebradas, 2 diferentes fuentes. ¿En Mangulele? Acá por Río Blanco. Acá en Río Blanco. Sí. ¿Hay oro en Río Blanco? Sí, hay oro en Río Blanco. ¿Cómo saber en un sitio que hay minerales preciosos? ¿Cómo identificar? Bueno, lo que hice yo fui como un inspector, fui siguiendo las cuentas de la gente, porque aquí Honduras tiene una historia bien rica de la búsqueda de oro. Sí. Es bien conocido. España empezaba su dominio sobre esos territorios, específicamente aquí en Honduras, porque había el oro y la plata. Hicieron las 2 fortalezas en la costa norte, en Trujillo y Amoa, específicamente para esa cosa. Entonces fui buscando ahí las cuentas de donde la gente se buscaba antes y hizo amistades así. Pero si vas a ir a un lugar sin conocido o desconocido, un lugar donde nadie han explorado, primero lo que los españoles hicieron es que se buscaba en el cuarzo. Se buscaba en el cuarzo, es una piedra blanca, sí. Y en esa piedra blanca normalmente viene ya con el oro juntos. Es una parte de la misteria del oro. Los dos caminan juntos, pues. Ahora, Cristóbal hace una explotación o cosecha de forma artesanal, ¿verdad? Sí, siempre artesanal. Artesanal. Sí. Artesanal significa con lo poco, ¿verdad? Con pocas herramientas. Significa que con la obra de las manos de uno, pues. Con una pala. Con pala, parra, batea. Y yo trajo una draga y trajo 2 detectores de oro. Entonces, solamente eran herramientas que uno tiene que poner la obra. Ahora, Cristóbal, en Catacama se celebró hace más o menos unos 15 días un cabildo abierto consultándole a la población si estaban de acuerdo en la explotación minera o no estaban de acuerdo en la explotación minera. La población dijo no a la explotación minera. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Bueno, es un tema muy importante porque si las personas estudian la historia de la explotación de la minería, siempre había abusos sobre esa cosa. Abusos por, bueno, lo puede estudiar eso en cualquier país del mundo, donde los derechos de los minerales, cuando están en las manos de las personas, en vez del gobierno, hay menos riesgo que vas a haber complicaciones con corrupción o con maneras falta ética de con quién voy a dar las concesiones y quién va a recibirlo, quién no. Entonces, lo que yo escucho cuando escucho que la gente dice que no lo quieren que los demás exploten, ellos están diciendo que no quieren que los demás exploten, pero ellos sí. Lo que pasa es que nosotros queremos aprovechar las cosas que tenemos en nuestros terrenos. Pero no sabemos cómo hacerlo. Esa es la cosa. Entonces, como la gente no lo sabe, como nunca fueron enseñados y como no tenían el acceso de esa información, en vez de dejar a los demás a llevarlo, la gente está diciendo no. Pero vengo yo ahora para platicar sobre ese tema porque hay maneras de enseñarlo. Hay maneras de trabajar esas cosas artesanalmente en escala pequeña, quizás en escala mediana. Estamos viendo algunas imágenes de una explotación minera a cielo abierto, ¿verdad? Sí, eso es cielo abierto. Eso es una destrucción salvaje, Cristóbal. Tanto del bosque, ahí se va todo el bosque. En esa explotación se contamina también el río.
la fauna o la especie marítima desaparece por los químicos que se utilizan. A eso es que le tiene miedo nuestra gente. Eso es lo que tiene miedo de la gente. La gente no lo quieren la gente no quiere dañar las cosas que tenemos. La gente quiere ser responsable, pienso yo, con lo que hay, porque solo tenemos una tierra, no tenemos dos, y solo tenemos una vida, y hay que cuidarlo. Ok. ¿Está de acuerdo usted que se explote de esa manera? Dependiendo. Todo dependiendo. Lo importante son los derechos. ¿Quién tiene los derechos? Se vuelve a la misma plática. Los derechos son del pueblo, son del dueño de la propiedad privada, o los derechos son del gobierno y los intereses que ellos lo tienen. ¿De dónde están los intereses? Están en los intereses de la persona que está cuidando el terreno, que está trabajando el terreno, que han tenido ese terreno quizás por décadas, años, generaciones, o está en las manos de los intereses de las personas que fueron electados o que recibieron su poder porque la gente lo pusieron en ese puesto. Ahí está el detalle. Ok, normalmente se ha explotado, el gobierno se ha aprovechado, a la gente lo único que le queda es de repente trabajitos de participar en la explotación minera, queda destrucción en las comunidades, queda contaminación, quedan enfermedades y la inversión es muy poca en la comunidad donde ha generado el producto mineral específico. Bueno, yo pienso que esa es parte de la razón que la gente ya no lo quieren. Pero tienes que entender, por la perspectiva de la escala grande, la escala de industria, hay mucha inversión por esas compañías. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. Pero ¿de qué sirve que digamos aquí donde estamos nosotros tengamos mucho oro? ¿Y qué me beneficia a mí? Si aquí me lo vienen a sacar el oro, se lo llevan, me destruyen el área que tengo aquí, no invierten en obras generativas que puedan mejorar las condiciones. ¿De qué me sirve entonces que lo exploten? Ese es el argumento, esa es la realidad de lo que estamos mirando. Eso es lo que ha pasado normalmente. Sí, eso es lo que esa es la historia de la minería. Ahora, Cristóbal, aquí hay muchos lugares que están identificados para explotación minera. Para dar un caso, el sector de Río Tinto. ¿Conoce Río Tinto? Sí. Ok. Río Tinto, el Estado ha concesionado incluso que se explote a empresas internacionales a que exploten el sector. Pero como Catacama es un municipio autónomo, el pueblo dijo no a la explotación minera, no se va a explotar. Ok. Pero si Río Tinto tiene minerales, sí, aprovechémoslo nosotros mismos. ¿Sí? Se puede. Lo único es que hay que unir la gente para que ellos estén en acuerdo. Y tiene que haber una capacitación, tiene que haber una gobernancia, tiene que haber convenios por lo demás. Y yo pienso trabajando en maneras como cooperativas será algo algo apto. Sin hacer tanto daño como se ha acostumbrado a hacer. Well, hay que hablar, es que yo no puedo decir que fueron daños porque estamos hablando de un tema muy extenso, pero los daños entiendo lo que estás diciendo. Okay, pero yo ubicaba un ejemplo extra cámaras que decía yo, usted dice hay que cosechar, sí, ¿verdad? Sí, porque aquí se va a quedar todo eso. O sea, tenemos que aprovecharlo. Sí, ¿por qué no? El bosque tenemos que aprovecharlo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber cómo ser buenos administradores de las cosas que Dios nos dio. Okay, eso es lo importante. Yo le hacía un ejemplo a Cristóbal Jai. Le decía, ¿qué significa cuando explotamos o aprovechamos el recurso bosque a la orilla de un río? Bueno, según lo que dice la gente es que se seque el río. Se seca el río. Entonces, ¿qué hacer en un caso de esos? Well, cuidar las orillas de las fuentes de agua y también lo que se puede hacer es sembrar más árboles. O no cortarlos. O no cortarlos, sí, también. No cortarlo, ¿verdad? Sí. Porque hay lugares que pueden ser explotados sí, de bosque sin necesidad de perjudicar el medio ambiente, sin necesidad de perjudicar la flora, la fauna, sin necesidad de perjudicar el oxígeno que tanto necesitamos.
Y se puede explotar porque hay que cosechar el producto en su estado de madurez. Porque si un árbol ya en su estado de madurez no se aprovecha, ese árbol se va a secar. Se va a secar, se pierde. Ok, se pierde, ¿verdad? Sí. O sea, hay que hacerlo controladamente. Sí, y pensado, hay que pensar en el futuro, hay que pensar por los hijos, hay que pensar por la generación que Ok, viene. ahora vengo a la explotación minera. Ujú. Hay que aprovechar la explotación minera artesanal con este tipo de restricciones. Well, la minería artesanal en comparación de como el cielo abierto, son dos extremos Sí. de la cosa. Cualquier cosa que nosotros hacemos aquí en la tierra debemos de hacerlo responsablemente. Yo creo que se puede hacer todo tipo de minería responsablemente. Lo único es que tiene que estar en acuerdo la gente. Sí. Si la gente no los quieren porque ellos lo ven que no los conviene tanto, entonces no se puede poner las cosas a fuerza a lo demás. Y si la gente lo ven que hay maneras de hacerlo responsablemente y lo hacen, entonces ya lo lograron. Por ejemplo, en mi país y en otros países más desarrollados que Honduras, ahí están haciendo proyectos así grandes y yo tengo conocimiento que esas cosas se puede hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera que los conviene a las personas que están involucrados en ese sector. Cristóbal, ¿qué acciones va a hacer usted para educar, para capacitar, para orientar nuestra gente? Porque si estamos viviendo donde hay riquezas, Ujú. como seres humanos tenemos que aprovechar el recurso. Sí. ¿Qué acciones va a hacer usted para orientar a nuestra gente y poder hacer un aprovechamiento de nuestros minerales? Pues número uno se empieza con la educación, con el entendimiento. Personas tienen que saber que ellos tienen recursos y tienen que aprender y saber cómo aprovecharlo. Las dos cosas importantes. Primero la educación, después eso, capacitación de cómo hacerlo físicamente. Y tengo pensamientos de levantar como un centro de capacitación aquí en Catacamas, para que las personas se puedan aprender de cómo aprovechar, cómo buscar, cómo aprovechar y cómo hacerlo responsablemente. Y también se necesitan herramientas, se necesitan las herramientas que no se usen químicos, herramientas que no se hacen daños a lo demás. Y así, esas son las dos cosas que quiero hacer yo. El recurso que tenemos debemos de aprovecharlo. Es que es lo lógico. Es lo lógico, pero hay que hacerlo de una manera donde no lo dañe lo demás, donde no se dañe el vecino y donde no se dañe el ambiente y no se dañe a uno mismo, porque ahí también en la pequeña minería, en otras partes del mundo, parte de los problemas con la pequeña minería es el uso del mercurio, el uso del azogue, pero el entendimiento de usar sin azogue ya tenemos capacidad. Más bien en mi país lo prohibieron el uso del azogue hace 100 años porque había un reemplazo y ahora tenemos reemplazos. Aparte de usar químico, podemos usar cosas ecológicamente y también solamente con agua. Entonces la tecnología está ya hecho, las herramientas tenemos, el conocimiento está en el mundo. Lo que hay que hacer es ponerlo en un lugar centrado, un lugar centrístico y empezar a servirlo a la de gente para que ellos se ven, para que ellos se aprendan. Interesante Cristóbal, muy interesante. Ojalá de que logremos aprovechar nuestros recursos que contamos, pero que lo aprovechemos nosotros mismos, con capacitación, con conocimiento. Como lo dice Cristóbal, va a montar un centro de capacitación próximamente, Sí. para que nuestra gente sepa. Porque a veces estamos parados dentro de la riqueza, Sí. y por temor o por desconocimiento no hacemos uso del aprovechamiento respectivo. Sí, Eso ha pasado, ¿verdad? Eso es que esa es la realidad de donde vivimos. Eso es con cualquier cosa en la vida. Puede ser, si yo le doy llaves de un carro a una persona que no sabe manejar,
Entonces, no será prudente, ¿verdad? Y tiene temor. Sí, es que no lleva sentido. Es correcto, es correcto. Ahora, Cristóbal, ¿cómo puede hacer la población para pedir consejos a su persona? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo contactarlo? Bueno, tengo un página en Facebook y ya pronto voy a tener un sitio en la internet. No tengo un cuenta de Twitter todavía. Y tengo un correo electrónico también donde la gente me puede Ahora, contactar. en el Facebook, ¿cómo lo pueden encontrar? Mi nombre, Cristóbal. Ajá, búsquemelo, Humberto. Si lo buscamos ahí en el Facebook, vamos a encontrar a Cristóbal Hey, ¿verdad? Hi. Así. Sí, Ahí la población puede entrar a su página, puede preguntar, sí. puede recibir asesoramiento suyo y todo lo demás. Sí, todo lo demás. Ok, 10 años de experiencia, Cristóbal, en explotación minera artesanal. ¿Qué otros sitios ha estado explotando? Ha pasado, he visitado 15 de los 18 departamentos de Honduras, conociendo los diferentes sectores de minería y cada manera diferente que las personas se trabajan. Y también he visitado otros países en Centroamérica, pero trabajaba personalmente yo con la batea y con la draga, mayormente aquí en Olancho, una vez allá en la costa. Y ahí lo puedes ver, las fotos de ese allá en mi Facebook. Interesante, interesante. Sí. Así que en el Facebook lo puede encontrar como Cristóbal Hey, así está. Mayor información en el Facebook para que usted pueda entrar a la página de él y pedirle toda la información. Será escrito si H-E. Ahí está, H-E. Ahí lo tienen ahí abajo. H-E-Y, así, ¿verdad? H-E-Y-E. Correcto, así se escribe. Pero Cristóbal será en inglés. Ajá. Hay que ponerlo Christopher. Christopher Sí. sería entonces, Humberto, en vez de Cristóbal es en español, Christopher en inglés, Christopher A. Christopher en inglés para que la población lo pueda buscar y pedirle toda la información. Si tenemos riquezas, aprovechémoslas. Así como aprovechamos el bosque. Lastimosamente, nuestros bosques los han destruido porque no los han aprovechado con todas las medidas o las garantías que se requieren, con los verdaderos estudios de aprovechamiento. Por eso es que nosotros estamos como estamos, destruidos completamente en nuestro medio ambiente. Pero cuando hagamos un aprovechamiento de nuestros recursos, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros minerales, de forma ordenada, realmente vamos a ser ricos todos. Así es, ¿verdad? Vamos a ser ricos todos, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces se encuentran animalitos en la selva que los podemos aprovechar, pero no, los queremos arrasar todo. Queremos aprovechar la hembra, queremos eliminar las hembras independientemente para quedarnos sin nada. Entonces ahí no estamos haciendo un aprovechamiento correcto. Bueno, para darte un ejemplo, en el estado de donde vengo yo, es el estado de Missouri. Allá tenemos un programa de conservación. Es uno de los mejores departamentos o las mejores oficinas de conservación de todos los estados en Estados Unidos. Tenemos todo programado de cuándo será la cosecha de toda clase de animal, y cuáles son los que son prohibidos y cuáles son los que no. Y de ahí nosotros estamos administrando muy bien esas cosas. Y tendremos para toda una eternidad. Tenemos un montón, más bien ya tenemos demasiado venado. Christopher, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy hablando de este tema muy interesante, la explotación minera. Christopher se escribe con Christopher P-H-E, ¿verdad? C-H-R. Christopher C, si me lo ubica para orientar bien a la población, porque no es así, Humberto, no es así. C-H-R-I, C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R. Si lo captó, Humberto. C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R. Ubicámoslo rápidamente. Ahí está, ¿ve?
Christopher, pero con P en vez de T al final. La última T es P. Es P, la última T. Así es, ¿verdad? Sí, Ahí ahí está. Christopher. Christopher Hay. Hay normalmente se pronuncia, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Hi. Ok. Sí. ¿Es de Virginia? No, de Missouri. Soy de Missouri. Es de Missouri y ahora radicado en Honduras. Listo para poderle orientar en la explotación minera. Gracias, Christopher. De nada. Muchas gracias.